acompañaré en este pequeño recorrido. Nos encontramos en un sitio que no es un museo, sino que es una casa donde se guarda la reliquia de Santa Laura Montoya. Se venera esa casa por lo que aquí nació Santa Laura Montoya. En esta capilla poseemos dos cosas muy importantes, que es la primera que ustedes ven acá como un mundo, que es la reserva eucarística, y debajo del cuadro de Laura Montoya ven ustedes uno más pequeño, que es donde hay un pedazo de cuerpo de ella, que es un pedazo de su costilla, que ahorita lo pueden tocar, le pueden tomar la foto y pueden orar ante su imagen. Santa Laura Montoya nació pues un 26 de mayo de 1874 en esta casa. Donde están ustedes sentados nació Santa Laura. Esa era la habitación de los papás de Juan de la Cruz y de Doña Dolores. Se puede decir entonces que esa habitación escuchó los primeros sollozos de la primera y única santa colombiana, Santa Laura Montoya. Santa Laura vivió solo acá en esta casa 2 años y medio, ya que en ese tiempo estábamos entre la lucha de liberales y conservadores, y los papás de Laura Montoya, por ser católicos practicantes, se les consideraba conservadores. Entonces, los liberales asesinan al papá de Laura Montoya, a don Juan de la Cruz, y en ese tiempo había, digamos, una política. Si un liberal mata a un conservador, le quita las propiedades al otro, y viceversa. Entonces, cuando asesinan al papá de Laura Montoya, ella se tiene que ir de acá con sus 2 hermanos y su madre hacia Amalfi, donde vivían sus abuelos sin tener nada, ya que todo se lo habían quitado. Santa Laura Montoya pisa pues esta casa 2 veces, la primera el día de su nacimiento y la segunda cuando se gradúa como maestra. Viene a Jericó solamente a una cosa, a buscar su pila bautismal y a besarla. Ella la llama mi mudo testigo, porque ahí es donde empieza todo. Laura Montoya fue bautizada el mismo día, ya que las condiciones de la época decían que el niño o la niña no podían ser ni acariciados ni amamantados por su madre hasta que no fueran hijos de Dios. Entonces, por eso Juan de la Cruz coge a la niña de esa casa, baja a la catedral y allí la bautiza con el nombre de Laura. Le da la potestad al cura de su época de que le coloque el nombre que él quiera. Él abre un librito donde se encuentran todos los santos de la iglesia y encuentra una palabra latina que es laurel, que significa inmortal. De ahí viene el nombre de Laura. ¿Hay alguna Laura entre nosotros? Sí. Bueno, entonces, siguiendo con el recorrido, Laura va hasta Amalfi. Allí, al ver que los recursos eran muy mínimos, se dirige a la Normal Superior de Medellín y allí estudia y se gradúa con las mejores calificaciones, graduándose como maestra. A Laura le ofrecen el mejor puesto en uno de los colegios más prestigiosos de la época, pero Laura, sabiendo que su vocación eran los pobres, decide irse hacia Amalfi, donde empieza su profesión como maestra. Laura empieza en Amalfi como maestra y termina en Dadeiva. Esos fueron como en su principio y su final como maestra. Sabemos que lo importante de Laura no fue que fue maestra, sino lo que hizo con los indios. En esa época los indios eran considerados como animales, incluso como perros, y eso fue lo que le dolió en el corazón a Laura Montoya e hizo que se internara en las selvas. Laura desde pequeña no la tuvo fácil. Sabemos que perdió a su padre, sabemos que eran muy pobres, en el estudio le fue muy mal, pero por el esfuerzo que tenía y las ganas de salir adelante, se graduó con las mejores calificaciones. Laura, cuando sale de allí donde sus abuelos a estudiar a la Normal, no sabía ni leer ni escribir, pero por sus ganas se graduó con las mejores calificaciones. Luego quiere irse para la selva, pero en esa época decían que los únicos que podían internarse en la selva eran los hombres y las mujeres solo podían ser 3 cosas: madres, monjas o maestras. No se concebía que una mujer se fuera para la selva a buscar a estas personas que se llamaban los indios, los animales como los trataban.
Laura, sin embargo, sabiendo que su vocación eran ellos, decide pelear contra todos, incluso contra algunos de la iglesia que no la querían dejar ir, y decide irse hacia la selva. Aquí tenemos la imagen de María Inmaculada, que fue, digamos, la compinche y la amiga de Laura Montoya. Cada que Laura tenía una dificultad, se iba hacia la Catedral de Medellín, al nicho de la Inmaculada, y allí oraba ante la imagen de la Virgen. Y la Virgen milagrosamente le concedía todo lo que le pedían. Como dato curioso, un día Laura se acerca a un obispo y le dice: me quiero ir para la selva. Él le responde: todavía el Papa no ha dicho nada sobre que las mujeres vayan a las selvas. Laura va a la catedral, ora un momento ante la imagen de María Inmaculada. 15 días o un mes después llega una carta de Roma diciendo que los indios tenían que ser evangelizados. Ahí es donde Laura le va cogiendo más amor a la Inmaculada y le va cogiendo más devoción y ganas a su vocación. Laura se va para la selva y todos decían que Laura iba a buscar hombres desnudos. Laura dice: no, yo voy a buscar almas. Sabemos que en esa época los indígenas lo único que utilizaban era un taparrabos como mínimo, pero a Laura todo eso no le importó, sino que ella misma cosió algunos vestidos y ella decía: no voy a ver cuerpos desnudos sino almas. Cuando Laura se va para la selva, solo la acompañan 4 hermanas. Salen vestidas como el común de mortales, digámoslo así, con su camisita y con su pantalón o con su falda que en esa época se utilizaba, y al llegar a la Deiva ya se funda la orden de hermanas lauritas que se llama Hijas Misioneras de Santa Catalina de Siena de María Inmaculada. Pero cuando llegan allí a la Deiva, ellas se colocan ese hábito para que los indios no pensaran que eran enviadas del gobierno, porque los indios pensaban que ellas eran enviadas del gobierno y los iban a sacar de allí. Incluso les ponen una prueba. Cuando ellas llegan allí, le dice uno de los indios a Laura: si tú quieres que nosotros bajemos a la Deiva y estemos en contacto con ustedes, haz que estas langostas que nos están acabando con los cultivos se vayan y nosotros entablaremos diálogo contigo. Laura acepta, se mete a la capilla a orar un momento y cuando sale ya no había langostas en el pueblo. Desde ese momento hasta el día de hoy, los indígenas y las personas vulnerables de esa época han querido a Laura Montoya y a las lauritas como sus madres, porque los han cuidado desde ese momento hasta el día de hoy como unas reliquias del Dios Santísimo. Laura pues tiene su proyecto allí en la Deiva con la gloriosa y digamos maternal compañía de su madre. Cuando Laura dice que se va para la selva, una de que le dice que se va con ella es su mamá. Su mamá se convierte en monja, ya que esto se puede en la iglesia si una mujer queda viuda y sus hijos le permiten entrar a un convento. Entonces la mamá de Laura Montoya, como era viuda y sus hijas le permitieron, se va con Laura Montoya a la selva, y ese es el pilar, el bastón que ayuda a Laura Montoya en este trabajo de la selva. Sabemos que uno dice, desde acá sentados podemos decir, la misión es muy bueno, qué bueno ir a evangelizar, qué bueno ir a llevar un mensaje, pero estando allí en esos lugares como son las selvas, los desiertos y otros lugares despoblados, ahí sí nos cuesta, nos sacan pollas y nos hace sudar. Para Laura Montoya todo esto no fue nada, porque para ella lo primordial era Cristo. Ella tenía una palabra que ustedes la ven en el pecho de ella y en la parte de encima de la capilla, que es una palabra latina que dice sitio, que quiere decir tengo sed. Decía: dos sedientos, Señor, tú de almas y yo de saciar tu sed, ¿qué haremos pues? Esta es una de las frases que impulsa a Laura Montoya a no decaer. Ya Laura Montoya desarrolla su vocación en la Deiva y en algunos lugares, funda algunas comunidades en Colombia, pero ya se traslada a Medellín por sus problemas de salud. Pasa aproximadamente sus últimos 8 años postrada en una cama y en una silla de ruedas por una enfermedad, pero para Laura todo sigue siendo nada, porque lo único que quería era dar gloria a Dios. Aún en su enfermedad, Laura Montoya nunca desfalleció, nunca se vio triste,
y nunca dejó su misión. Aún postrada en su cama, seguía alentando a sus hijas a que fueran a evangelizar y que siguieran amando y cuidando a esas personas que eran tan vulnerables. Es por eso que Laura Montoya la conocemos como santa, y sabemos que aunque tiene el rostro glorioso y ya su mirada está en el cielo, desde aquí de la tierra fue encaminándose para poder llegar sin quejarse, sin llorar. Lo único que hacía era cumplir la voluntad de Dios, aunque a veces le sacara ampollas. Ese es el legado que nos deja Laura Montoya. Qué bueno que ustedes estén hoy acá. Sabemos que la fiesta de Laura Montoya se celebra el 21 de octubre. Ya estamos, digamos, a puertas, falta más o menos un mes en el que celebramos a la primera y única santa de Colombia. Hoy que Santa Laura ruegue por ustedes, y en un momento, qué bueno que pongan en sus corazones las intenciones que han traído. De pronto han venido por un milagro o han venido solo por curiosidad. Que Santa Laura ruegue por ustedes, por sus familias y por sus corazones. Vamos a hacer la oración que encuentran en la pared para pedir la intercesión de Laura Montoya para sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, Dios misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones a Santa Laura Montoya, haciéndola fiel discípula de tu Hijo y misionera de los más pobres. Concédenos por su intercesión que, movidos por la fuerza del Espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz y, si es su voluntad, encontremos ayuda en nuestra necesidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dos cositas antes de que hagan el recorrido. Sabemos entonces que está acá la reliquia y está el sagrario. Si van a pasar por estos lados con la más mínima reverencia, y por favor, si van a pasar por acá, nos quitamos las gorras y los sombreros. En la salida va a ser por una